Queridísimos hermanos, este pueblo de Dios de que habla el Concilio en su capítulo 2 es esencialmente un pueblo estructurado, un pueblo orgánico, un pueblo jerarquizado. Y el mismo capítulo lo dice expresamente, ya que habla de que los apóstoles ejercen en nombre de Cristo cabeza una autoridad a la que se somete el mismo Espíritu cuando actúa en los carismáticos, es decir, en cualquier otro miembro utilizado por instrumento en manos del Espíritu. Y esto se confirma con el hecho de que este capítulo empieza su exposición evocando al pueblo de Israel como precursor y figura del pueblo universal. Y nadie ignora que el pueblo de Israel, si por algo se caracteriza, es porque era teocrático. Porque en aquel pueblo, los reyes, por ejemplo, creían ejercer su potestad recibida directamente de Dios, no por delegación del pueblo. Así pues, el concilio primero afirma la totalidad, pero esta totalidad es orgánica. Incluye las articulaciones, lo mismo que cuando habla del cuerpo, incluye la cabeza y los demás miembros. Y después, ordenadamente, explica los varios aspectos de esta totalidad. Y resulta claro que al explicar estos varios aspectos empieza por la jerarquía y continúa por el resto del pueblo, los laicos. Insistir en esta idea no me parece inútil, porque el influjo de la terminología democratizante y de la literatura, influida sobre todo por los sociólogos más o menos marxistoides, es extraordinario entre nosotros. Quede pues claro que cuando se habla del pueblo de Dios, no se habla de un sector de la Iglesia, aunque sea mayoritario, el pueblo, en contraposición a otro, la jerarquía. Se habla de la totalidad. Y tan pueblo de Dios es el último de los laicos, en la última de las tribus del África, como el Santo Padre de Roma. Y tan fiel es en la Iglesia uno como el otro. En este capítulo se habla de todo aquello que es común, bien a los miembros de la jerarquía, bien a los miembros del laicado. Supuesto esto, y siempre dentro del carácter elemental que yo quiero dar a estas consideraciones, tenemos que recordar enseguida, de acuerdo con la enseñanza explícita del concilio, que dentro de este pueblo de Dios, los pastores, es decir, los que ejercen potestad espiritual en nombre de Cristo cabeza, son constituidos directamente por Cristo. No ciertamente en cuanto a la elección de las personas, en cuanto a la potestad que reciben. Los pastores reciben su potestad por sucesión de los apóstoles, una especie de sucesión histórica horizontal, pero al mismo tiempo por un sacramento, es decir, por una intervención inmediata del mismo Cristo, por la acción directa del Espíritu Santo. Recuerdo que en el último sínodo, que trató, como saben todos, del tema del sacerdocio, del presbiterado, el ponente, cardenal de Colonia, que tocó el tema en la perspectiva doctrinal, estimó oportuno, con mucho acierto, subrayar dos maneras de entender la relación entre Cristo, jerarquía, Iglesia, o resto de la Iglesia. Según algunos, Cristo habría constituido primero la Iglesia, es decir, un pueblo, una comunidad, un grupo de creyentes. Y después, del seno de este grupo, de esta comunidad de iguales, de creyentes, habría brotado, por necesidades prácticas, más o menos conformes con la voluntad del Señor, la jerarquía, es decir, los que ejercen una cierta potestad directiva y sagrada.
Pero la verdad que resplandece en el Evangelio y en toda la tradición de la Iglesia, señaló este ponente, es exactamente la contraria. Cristo, en el momento de la verdad, después de la siembra que realizó en los años de la predicación pública, lo que hizo fue concentrar su actividad fundante en el grupo de los apóstoles. Y de los apóstoles brotó la Iglesia. Es decir, los pastores no solamente reciben su potestad directamente de Cristo, sino que en cierto modo, históricamente, son los generadores del resto del pueblo de Dios. Lo fueron los apóstoles y subordinadamente lo son sus sucesores. Cristo envía a los apóstoles, ellos son los que anuncian como testigos el reino de Dios presente ya por la resurrección. Ellos son los fundamentos y sobre estos fundamentos ellos edifican la Iglesia. Ahora bien, el concilio, en el decreto sobre las misiones adyentes, hace una observación delicadísima, verdaderamente preciosa. Dice que los apóstoles, en el momento inicial histórico de la Iglesia, no solamente eran los fundadores o los fundamentos o los iniciadores de esta comunidad orgánica que es la Iglesia o el pueblo de Dios, sino que ellos mismos en un cierto momento primerizo eran toda la Iglesia. Eran a la vez los gérmenes del nuevo Israel, dice el texto conciliar, los gérmenes del pueblo de Dios, y el origen, la fuente de la jerarquía sagrada. Y por eso en ellos se sintetiza todo lo que el Señor ha dispuesto para la totalidad del pueblo de Dios. Todos los fieles, una sola Iglesia, con una dignidad fundamentalmente idéntica, en la comunión del Espíritu, y porque, aunque representen a Cristo con autoridad, ejercen esta como servidores al servicio del bien supremo espiritual de la comunidad. O dicho con palabras más simples, los apóstoles, como todas las estructuras orgánicas de este pueblo de Dios, son un medio, y el fin es el bien espiritual de todos, en el que todos son iguales y tienen una vocación idéntica. Y en este sentido se puede decir que si Cristo estableció a los apóstoles y como sucesores a los que constituyen el estamento jerárquico de la Iglesia, fue en orden a la totalidad de la Iglesia y por tanto tiene prioridad la totalidad, es el fin, y todo lo demás son medios a su servicio. Pero esta condición de medios subordinados al bien general de la comunidad no les convierte de ningún modo en delegados de la comunidad. Son verdaderamente generadores, padres de la comunidad. Y esto, que es la doctrina católica de siempre, parece necesario, por lo menos conveniente, reiterarlo en nuestros días. Por tanto, diríamos que los pastores son los que históricamente, en los comienzos de la Iglesia, la han engendrado, naturalmente por la acción interior de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo. Son los que después, aunque todos y cada uno de los miembros tengan una función activa, según hemos dicho, aunque como advierte el mismo concilio, cualquier discípulo de Cristo pueda sembrar la fe y pueda suscitar iglesias nuevas con la predicación y hasta con el bautismo, son sin embargo los apóstoles, es decir, los pastores, los que completan y hacen posible la edificación del cuerpo, especialmente mediante la Eucaristía y también mediante el ejercicio de su función unificante y directiva de pastores. Son principios de unidad y por tanto rectores de la comunidad. Forman y dirigen al pueblo, dice el concilio. Ejercen su potestad no sólo participando como todos los fieles de la índole sacerdotal,
profética, real de Cristo, sino participando en exclusiva de la función de Cristo en cuanto es cabeza. Son vicarios de Cristo en cuanto es cabeza, que es la fórmula que usa más frecuentemente el concilio y que con más claridad apunta hacia esta diferencia específica entre unos y otros. Son en este sentido maestros, es decir, encargados de conservar y difundir con pureza y en su integridad el depósito de la fe, y son en sentido intransferible sacerdotes, en cuanto que en la persona misma de Cristo, como si Cristo mismo actuase, realizan el sacrificio eucarístico y perdonan los pecados. Y por último, son los apóstoles y los sucesores, sobre todo en su grado completo, máximo, los obispos con el Santo Padre sucesor de Pedro, los que, aún respetando la iniciativa, fruto de la acción del Espíritu Santo de todos los fieles, están encargados de ordenarla, de promoverla, de juzgarla, para que se garantice su autenticidad y su fecundidad al servicio de la comunidad entera. Si tenemos en cuenta ahora dos afirmaciones que se están entrelazando en el texto conciliar y a las que acabo de aludir. Por una parte, la condición fontal de los pastores, son principios, son fuentes, no son delegados. Pero por otra parte, la subordinación de los pastores a un principio superior, que es la acción invisible de Cristo y del Espíritu Santo en todos los miembros. Juntando estas dos perspectivas, que son las que enmarcan armoniosamente la verdadera relación pueblo de Dios o fieles y jerarquía dentro de este pueblo, resultan unas relaciones, un tipo de relaciones entre los pastores y los demás fieles que distinguen a la Iglesia prácticamente de todas las demás sociedades. En primer lugar, porque, y en esto insiste muy gustosamente el concilio, las relaciones entre pastores y el resto del pueblo de Dios, y digo el resto, no las relaciones entre pastores y pueblo de Dios, porque los pastores son parte integrante y esencial del pueblo de Dios. Las relaciones entre los pastores y el resto del pueblo de Dios se caracterizan o deben caracterizarse por la comunión jerárquica, palabra gratísima al concilio. ¿Qué significa la comunión jerárquica? Significa la armonía de estas dos dimensiones. Comunión, que parece subrayar hermandad, cordialidad, en cierto modo igualdad, y jerárquica, que apunta a una subordinación, a una relación de dependencia, aunque sea filial, pero en definitiva a algo que se recibe de una fuente distinta y superior. Estas dos dimensiones de la comunión jerárquica, que en cierto modo impregnan, aun cuando no se habla explícitamente de ellas, todos los textos conciliares, y son una de las claves del concilio, aparecen formuladas de manera mucho más significante en dos textos cuya lectura o cuya relectura yo aconsejaría sin fatigarme. Uno está en el capítulo 4 de esta Constitución sobre la Iglesia, el que habla de los laicos, en el número 32 del documento conciliar, la Lumen Gentium. Allí se dice, como recordarán todos, que todos los miembros del pueblo de Dios somos iguales en dignidad, porque somos hijos de Dios, llamados todos a participar de la vida divina, e iguales en eficacia, en cuanto que todos podemos cooperar con la misma eficacia a la edificación del reino de Dios. Pero esto no excluye
y la idea se confirma después en el decreto sobre los presbíteros, en el número 9, que haya una relación de hermanos con padres y de condiscípulos con maestros. Todos somos hermanos, y sin embargo esta fraternidad no excluye que algunos de los hermanos, en cierto modo, naturalmente subordinado a Cristo, sean padres. Todos somos condiscípulos, porque nadie es maestro por sí mismo. Y la doctrina, la luz de la fe, es un don de Dios para todos. Pero esto no excluye que algunos hayan recibido del Señor el encargo y la potestad de transmitir con garantías, en nombre del mismo Señor, esta verdad de lo alto, para que no se diluya en las verdades o en las falsedades del mundo. Todos somos, pues, condiscípulos y algunos son maestros. La conjunción armoniosa de ser condiscípulo y a la vez maestro, de ser hermano y a la vez padre, da por fruto la comunión jerárquica. Y cuando se intenta con sinceridad, produce una atmósfera impresionantemente sobrehumana y a la vez cordial, íntima, porque junta la docilidad, el respeto a la confianza, la obediencia a la santa audacia, porque junta la colaboración activa, el dinamismo de las iniciativas de todos con la disciplina filial, es decir, los frutos del Espíritu Santo, la conjunción de las fuerzas en la paz y el amor, pero en el orden, en este orden jerárquico que el Señor ha querido implantar en su Iglesia y que no se puede transgredir sin gravísimo daño para la vida interna de la Iglesia y sobre todo para su expansión misionera. Este sentido de la comunión jerárquica, es decir, este aceptar que en el seno de nuestra comunidad deben acentuarse por igual los valores de la igualdad, de la fraternidad, etc., y los valores de la docilidad, de la obediencia, de la receptividad, de la aceptación de una cierta superioridad, aunque sea la superioridad de Cristo más que de los hombres. Esto se relaciona estrechamente con otro aspecto de la doctrina del concilio sobre la Iglesia, aquel en que el concilio reafirma la verdad tradicional de que la Iglesia, esta Iglesia que constituimos activamente todos nosotros, es santa y es madre. Es bien sabido que en los años más recientes ha habido en algunos sectores de la misma Iglesia verdaderas oleadas de cieno lanzadas sobre el rostro de la madre. A fuerza de proclamar que somos pecadores, hemos terminado por decir que la Iglesia es pecadora. Hemos terminado por hablar de ella con desprecio, con un desprecio un poco masoquista, un poco exultante, sospechosamente triunfalista. Porque acaso las más de las veces los que se han recreado en este acto colectivo, histórico, de aparente humildad, más que señalar sus propias faltas, señalaban las de los demás, contraponiendo a esa realización defectuosa de la Iglesia el programa perfecto que ellos mismos trataban de exponer a la voracidad pública. En cualquier caso, es evidente que según el concilio y según la verdad del misterio de la Iglesia, que es la presencia del Verbo encarnado a través de esta sociedad orgánica y jerarquizada, la Iglesia, como dice muy bien el mismo concilio, contiene pecadores, todos somos pecadores, y sin embargo ella no es pecadora. Lo cual nos recuerda consoladoramente que aunque hablemos del pueblo de Dios, es decir, de una Iglesia constituida por miembros humanos con función activa, la Iglesia es mucho más que la suma de los miembros. Y no se puede aplicar a la Iglesia
el juicio que merezcan sus miembros, uno a uno e incluso todos juntos. La Iglesia es mucho más, es nuestra madre. Nosotros, en cierto sentido, la formamos y en cierto sentido nacemos de ella. Recibimos de ella todo lo que somos, en el orden de la vocación cristiana. Y no se trata evidentemente de un juego de palabras, porque la explicación conciliar y anterior al concilio es transparente. La Iglesia es mucho más, ante todo evidentemente, porque la Iglesia es también Cristo. La Iglesia tiene por cabeza a Cristo. Cristo es miembro de la Iglesia, miembro principal, pero miembro. La Iglesia es el Espíritu Santo. Y estas dos realidades divinas, Cristo, el Espíritu Santo, no están contagiados por nuestro pecado o por nuestras deficiencias, y son la Iglesia. Si atribuyésemos la pureza y la santidad y la eficacia salvadora solo al elemento que se llama divino, Cristo, el Espíritu, y luego descalificásemos por su inoperancia, por su malicia, por su pecado, al elemento humano, habríamos introducido una dicotomía que sería la negación de la Iglesia. Porque quedamos ayer en que la Iglesia es Cristo, pero es Cristo manifestándose y actuándose a través de este signo visible que somos nosotros mismos. Por tanto, el elemento humano es tan esencial a la Iglesia que si no podemos vincular la santidad con el elemento humano, no la vinculamos con la Iglesia. Dios no es la Iglesia, sino Dios encarnado. Dios asociándose por el Verbo al vivir humano. Ahora bien, sabemos que el elemento humano de la Iglesia es también santo y es también paternal o maternal, generador de vida, por dos títulos. Primero, porque el funcionamiento sacramental y el funcionamiento institucional de la Iglesia mantiene su eficacia como órgano del Espíritu Santo, como instrumento de Cristo, sean cuales sean las actitudes y las situaciones individuales de sus miembros. Es la doctrina clásica, increíblemente consoladora y maravillosa, de que la eficacia del sacerdote no depende de su divinidad, porque es Cristo quien actúa a través de él, sobre todo en la acción sacramental y en la acción magisterial. Y el segundo título es porque, gracias a la acción del Espíritu, es notorio que en la Iglesia hay muchos santos en el sentido pleno de la palabra, muchos fieles, pertenezcan a la jerarquía o a la laicidad, porque en esto sí el Espíritu sopla donde quiere, que viven con la mayor conformidad posible con la voluntad del Padre. Has escuchado Fuego en la Noche,